Bueno, hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra ya última asesoría. Este va a darla esta Miriam Conti, ya ha dado algunas asesorías y vamos a ver el tema de secreciones digestivas. Entonces, cuando estés lista, Miriam. Sí, gracias. Ahorita les comparto pantalla y me dicen si la pueden ver la presentación. Ya se ve. Sí, va. Entonces ya vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre las secreciones del tracto digestivo. Este es un tema, pues, un poquito largo, pero si tenemos algunos fundamentos, algunas bases de bioquímica, pues creo que se nos va a hacer un poco más sencillo este tema porque vamos a recordar algo de las enzimas y cosas por ese estilo. Entonces, hay que partir de que en el tubo digestivo nosotros vamos a tener glándulas secretoras, ¿ok? El cual van a tener dos principales funciones. Las voy a anotar aquí. Las principales funciones que tienen estas glándulas secretoras es secretar enzimas, que son las que propiamente nos van a ayudar para el proceso digestivo, y también va a ser la secreción de moco. Cada vez que escuchen del moco, tienen que asimilarlo o relacionarlo con la lubricación y protección para la pared del tubo digestivo. Así que, en resumidas cuentas, en todo nuestro tubo digestivo hay glándulas que secretan dos cosas: enzimas y moco. Enzimas, que son las que directamente van a participar en el proceso del metabolismo, toda la digestión, y la secreción de moco, que pues es una protección que va a tener pues el tubo digestivo. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar todo este inicio de la secreción? Pues es directamente cuando el alimento va a estar en contacto con el epitelio que tenemos en nuestro tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, cuando nuestras células empiezan a detectar esta parte mecánica de que el alimento está entrando, pues estas glándulas empiezan a secretar sus productos. Así que esta parte mecánica nos ayuda para la secreción, pero no todo se le tiene que atribuir a esto, sino que también vamos a tener un apoyo por parte del sistema nervioso entérico. Cuando hablamos del sistema nervioso entérico, pues recuerden que es el sistema nervioso que es propio o exclusivo del tubo digestivo. Así que a manera como que de resumen de esta primera parte, ¿quiénes son los responsables de que empiece todo el proceso de secreción? Habíamos dicho que va a ser la estimulación táctil del propio alimento. Entonces, imagínense que va el quimo, todo el alimento bajando por todo el tubo digestivo. Ese mecanismo hace que empiece el proceso de secreción. También se le va a atribuir a la irritación química y por último a la distensión de la pared del tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, estos tres elementos son los responsables para que empiece todo el proceso de secreción. Pero también les había mencionado que tenemos la parte del sistema nervioso. Sabemos que podemos tener estimulación parasimpática como simpática. La estimulación parasimpática va a hacer que aumente la velocidad de una secreción glandular. Entonces, el parasimpático va a hacer que aumente la velocidad de la secreción. ¿Okay? ¿En dónde lo vamos a ver reflejado?
Pues obviamente que en las glándulas salivales, en las glándulas esofágicas, gástricas, páncreas, en las glándulas de Browner que están en el duodeno, en las glándulas de la porción distal del intestino grueso. Entonces, el parasimpático va a aumentar la velocidad de secreción glandular en las que ya hemos mencionado. Pero, ¿qué pasa con la otra parte del tubo digestivo? O sea, el resto del intestino delgado y los 2/3 proximales del intestino grueso. Pues ellos van a tener una respuesta ante un estímulo neuronal y hormonal. Entonces, hormonal y el neural no lo vamos a encontrar en todo el tubo digestivo, solamente en unas ciertas porciones, como que es más exclusivo, que va a ser en parte del intestino delgado y en los 2/3 proximales del intestino grueso. De ahí en fuera, todo lo demás que se puedan imaginar es por parte del parasimpático, y así sucesivamente. ¿Okay? Pero si tenemos participación del parasimpático, pues también podemos tener participación del simpático. Y el simpático, para no confundirnos con el otro, pues recuerden que es tan simpático porque me está haciendo un 2 por 1, ya que ella va a ejercer un efecto doble en la secreción glandular. ¿A qué nos referimos que es un 2 por 1 o que es un efecto doble? Que puede aumentar o reducir la secreción. ¿Ven cómo el parasimpático solamente lo aumentó? El simpático puede aumentar o disminuir. ¿De qué va a depender? Pues ahora sí que de la actividad secretora que tiene la glándula. Ejemplo, si solamente tenemos la estimulación simpática así solita, pues va a aumentar la secreción. Pero si la secreción ya se encontraba actuando, ya estaba elevada, pues ahora la simpática va a reducir la secreción. Así que, a manera de resumen, tenemos que el sistema nervioso, tanto parasimpático como simpático, me ayuda en el proceso de la secreción en el tubo digestivo. El parasimpático, a secas, solamente aumenta la velocidad de secreción, pero el simpático va a aumentar y también va a disminuir, todo dependiendo de cómo estaba inicialmente la glándula. Ahora vamos a pasar a cada una de las secciones. Primero tenemos a la secreción de la saliva. ¿Okay? La saliva va a tener una secreción serosa y una secreción mucosa. ¿Okay? La secreción serosa va a tener tialina, que esta pues es una alfa amilasa, que va a descomponer el almidón en maltosa. ¿Okay? Y la secreción mucosa, pues esta va a contener, como su nombre lo indica, mucina, que nos ayuda para la lubricación y la protección. Entonces, si recuerdan del inicio, que las glándulas van a secretar dos cosas, enzimas y moco. Y aquí también lo vemos, ¿no? O sea, todas las glándulas salivales van a secretar enzimas, que son las que directamente van a ir al proceso digestivo, y va a secretar moco, que pues es para proteger la cavidad, por así decirlo. ¿Okay? Ahora, la saliva de forma normal va a tener altas concentraciones de potasio. Y también va a tener bicarbonato. Eso es lo que va a tener en alta concentración. Y luego lo que va a tener en baja, pues va a ser el sodio y también el cloruro. Eso es lo que va a contener nuestra saliva. Mucho potasio, mucho bicarbonato, poco sodio y poco cloro. La secreción salival va a ocurrir en 2 etapas. Y nos vamos a guiar del diagrama que tenemos acá al lado. Tenemos una secreción primaria y una secreción pues, secundaria.
por así decirlo. La secreción primaria la vamos a ubicar a nivel de los acinos. La imagen que tenemos acá arribita. La secreción primaria de los acinos va a tener esta tialina y homucina, pero toda su secreción se va a modificar en los conductos. Entonces, como que la secreción primaria es en los acinos y ya la secundaria va a ser pues en todo el conducto. Y aquí lo vamos a resumir. Los iones sodio se reabsorben de forma activa y los iones potasio se segregan de manera activa hacia los conductos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues vamos a identificar nuestros personajes. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del sodio y del potasio. ¿Ok? Tenemos palabritas importantes que hay que tener bien claro la diferencia para no confundirnos. Esto de reabsorbe y segregan. Segregan lo pueden encontrar también como secretan. ¿Qué quiere decir que los iones sodio se reabsorben de forma activa? Cuando escuchen la palabra se reabsorben, pues imagínense eso de se regresa a la célula, se retiene en la célula. ¿Ok? Pues digamos que tenemos una celulita. Entonces el ion sodio se reabsorbe, o sea, se va a quedar dentro de mi celulita, no voy a dejar que se me escape. Los iones potasio se segregan, o sea, ellos se van, se desechan. Entonces, mientras uno entra, otro sale. ¿Quién va a estar dentro de mi celulita? Pues el ion sodio. Aquí va a estar el sodio. ¿Y quién se va a marchar? Pues va a ser el potasio. El potasio lo vamos a encontrar aquí en el conducto. Y pues si recuerdan las concentraciones de iones que tenemos en la saliva, que pues están acá arribita, hay que ver que en la saliva tenemos mucho potasio. ¿Y por qué hay mucho potasio? Porque la célula la está como que segregando, la está desechando. ¿Y por qué hay poco sodio en la saliva? Porque se la está quedando la célula. Bueno, esta reabsorción excesiva de sodio crea una carga negativa de los conductos salivales, que de esta manera pues reabsorbe también el ion cloruro. O sea, como que el sodio y el cloruro son amiguitos muy cercanos. Si el sodio se queda en la célula, pues el cloruro dice, pues yo también me quedo. Por eso ellos están como que muy pegaditos. ¿Okay? Los iones bicarbonatos se segregan, o sea, se van, se marchan a los conductos en el intercambiador por iones cloruro. Entonces, por eso aquí también tenemos que el bicarbonato se encuentra en una alta concentración en la saliva, porque pues ellos también se están segregando hacia el conducto. ¿Ok? Por otro lado, la salivación pues está regulada principalmente por señales nerviosas parasimpáticas. Los núcleos salivales los vamos a encontrar a nivel del tronco del encéfalo. Y estos núcleos se tienen que excitar, se tienen que activar cuando pues tenemos un estímulo gustativo o táctil. Además de eso, en la parte superior del encéfalo, pues ahí tenemos otras regiones que influyen mucho en la salivación. Y todas estas regiones cerebrales se van a encontrar pues aumentadas cuando nosotros empezamos a oler los alimentos o cuando nos empezamos a imaginar en la comida. Entonces, igualmente toda esta parte nerviosa pues también ayuda al proceso de secreción de la saliva. ¿Sí? Ahora pasemos a la secreción gástrica. La mucosa gástrica va a tener dos tipos fundamentales de glándulas tubulares, que son las que tenemos aquí. Las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Nuevamente están en esta imagen. ¿Sí? Oxínticas y pilóricas. De las glándulas oxínticas, estas hay que imaginarnos a que son las formadoras de ácido. ¿Sí? Las vamos a encontrar a ellas en el cuerpo y en el fondo. Y tiene tres tipos de células.
Eso también es importante que sepan las células. Una de ellas va a ser la célula mucosa del cuello. Si yo les digo qué va a secretar la célula mucosa del cuello, pues el mismo nombre nos lo está indicando. Mucosa me suena a moco. Entonces la célula mucosa del cuello va a segregar principalmente moco. ¿Para qué? ¿Para qué va a servir el moco? Pues para la lubricación y para la protección. Pero pues también va a secretar un poquito de pepsinógeno, ¿no? Pero pues lo principal va a ser el moco, porque tenemos otras células especiales. Tenemos a la célula péptica, ¿sí? Péptica que inicia con P de principal, ¿ok? Y ya que va a segregar el pepsinógeno. Entonces, si nos preguntan cuáles son las células de las glándulas oxíticas que segregan el pepsinógeno, pues pepsinógeno inicia con P. Y dentro de las opciones viene la célula peptídica. Y peptídica me suena a pepsinógeno y también inicia con P, entonces como que todo está dentro de su lugar. Hay otra que va a ser la célula parietal, o también conocida como la oxíntica, ¿no? Y pues la célula oxíntica, pues obviamente está en la glándula oxíntica. ¿Ella qué va a segregar? Es el ácido clorhídrico, ¿sí? Y el factor intrínseco, también muy importante, ¿no? ¿Quién va a secretar el factor intrínseco y el ácido clorhídrico? La célula parietal. ¿Cuál va a ser? El pepsinógeno. La mucosa del cuello, pues moco. Son las tres principales células que tengo en mi glándula oxíntica. Del otro lado tenemos a las glándulas pilóricas, que tenemos aquí. Ellas se van a localizar en el antro y estas glándulas van a secretar principalmente moco para proteger a la mucosa, aunque también un poco de pepsinógeno. Pero lo más importante de la glándula pilórica va a ser la hormona gastrina. Esta va a secretar una hormona, que es la gastrina. Entonces eso también hay que recordarlo. La pilórica pues está muy simple, nada más una hormona va a secretar. La oxíntica pues se lleva como que el premio mayor porque va a hacer muchas cosas. Entonces aquí tenemos también como algunos puntos importantes que hay que recordar. Las células parietales van a secretar el ácido gástrico. El ácido clorhídrico es tan necesario como la pepsina para la digestión de las proteínas en el estómago, ya que los pepsinógenos van a carecer o no tienen una actividad digestiva cuando se secretan inicialmente. Pero cuando este pepsinógeno se pone en contacto con el ácido clorhídrico, como que la activa, la pone viva. Luego, las células parietales también van a secretar el factor intrínseco, ¿no? Que es el que teníamos acá. ¿Por qué es importante el factor intrínseco? De primera mano, porque este factor intrínseco me va a ayudar para la absorción de la vitamina B12 en el ilion. ¿Okay? Entonces, factor intrínseco que me va a ayudar a que se absorba correctamente la vitamina B12. Entonces, digamos, ¿qué pasa si no hay factor intrínseco? Pues no se puede absorber la vitamina B12. Es decir, esto también tenganlo muy en cuenta del factor intrínseco. La secreción gástrica es estimulada por la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Sí? La acetilcolina
Estimula la secreción del pepsinógeno en las células pépticas, también las del ácido clorhídrico en la célula parietal, la del moco por la célula mucosa, ¿no? Entonces la acetilcolina como que le está tronando los dedos a las células para que ellas empiecen a secretar lo que tienen que hacer. Ujú. La gastrina estimula la secreción de ácido. Esto gracias a unos impulsos que están en los nervios vagos y gracias a unos reflejos entéricos locales, pues hacen que las células de gastrina, conocidas como células G de la mucosa, secreten esta gastrina. Y también del otro lado tenemos a la histamina. La histamina, perdón, estimula la secreción de ácido en las células parietales. Entonces también como que la histamina le está tronando los dedos a mi célula parietal para que secrete el ácido clorhídrico. Entonces ellos son como los tres jefes que van a tener mis células para que empiecen a secretar sus productos. Entonces la acetilcolina y el ácido gástrico estimulan la secreción del pepsinógeno. Y el exceso de ácido en el estómago inhibe la secreción gástrica. ¿Qué quiere decir que la inhibe? Pues cuando el pH del jugo gástrico disminuye, pues casi por debajo de 3, la secreción de gastrina se reduce por dos motivos. La elevación de acidez, porque pues estamos yéndonos más hacia la parte negativa, estimula la liberación de somatostatina. Y pues esto va a descender la secreción de gastrina por las células G. Además de eso, el ácido inicia un reflejo nervioso que inhibe la secreción gástrica. ¿Y por qué el exceso de ácido pues inhibe toda la secreción gástrica? Pues es justamente para proteger el estómago de todo el ácido. Así que, ¿qué nos debemos quedar de esta diapositiva? Uno como que más importante son las glándulas que vamos a tener, oxínticas y pilóricas. Las oxínticas son las mejores o son las que tienen más actividad, que tienen 3 tipos de células. Recuerden las 3 células. Las pilóricas solamente van a liberar una hormona. Y esto es lo del factor intrínseco, ¿no? Que me va a ayudar mucho para la absorción de la vitamina B12. Ahora, la secreción gástrica tiene 3 fases. La fase cefálica, la gástrica y la intestinal. La fase cefálica pues va a comprender como un 30% de toda la secreción. Y empieza con la anticipación de la ingesta o con el olor, el sabor de los alimentos. Y pues cefálica menciona que es algo del cerebro, ¿no? Entonces, tal vez todavía aquí no esté en contacto el alimento en todo el tubo digestivo, sino con tan solo ver la comida, olerla, pensar en ella, pues ya como que piensa el cuerpo de que tiene que iniciar el proceso de digestión, de secreción y sucesivamente. Entonces, esta va a estar más mediada por los nervios vagos, por el nervio vago. Luego viene ya la fase gástrica, que pues esta se va a llevar más el premio, el 60%. Comienza con la distensión del estómago, que esto va a originar una estimulación nerviosa de la secreción gástrica. Y como también ya empieza el proceso de digestión de las proteínas, pues esto hace que se libere gastrina a partir de la mucosa. Entonces aquí, ¿quién está actuando activamente? La gastrina.
La gastrina pues va a inducir la secreción de un jugo gástrico muy ácido, ¿sí? Porque pues en el estómago necesitamos un jugo ácido para como que se empiece a pulverizar, ¿sí? El quimo. ¿Sí? Entonces todo esto es gracias a la gastrina, que está en la fase gástrica. Entonces como que me suena mucho, ¿no? Todo se inicia con gas. Bueno, y ya el restante pues se lo vamos a dar a la fase intestinal, ¿no? Que va a ser un 10%. Esta empieza con la estimulación nerviosa asociada a la distensión pues del intestino delgado. Y pues ya va a ser como la parte restante. El quimo del intestino delgado inhibe la secreción durante la fase gástrica. La inhibición de la secreción durante la fase gástrica por el quimo en el intestino delgado está dado por dos efectos, que va a ser el reflejo enterogástrico y las hormonas. ¿Qué quiere decir reflejo enterogástrico? ¿O qué va a ocurrir aquí? La presencia de alimentos en el intestino delgado va a iniciar este reflejo, que va a transmitirlo por el sistema nervioso entérico y por los nervios simpáticos extrínsecos y por los vagos. Y esto va a inhibir la secreción gástrica. Este reflejo, pues, se puede desencadenar por, como hemos dicho, la distensión del intestino delgado. O sea, cuando hablemos de distensión del intestino delgado es porque el intestino delgado pues ya está como que recibiendo todo el producto que viene del estómago. Entonces como que se empieza a despertar. Entonces imagínense como que aquí en esta primera porción del duodeno y aquí la parte final del estómago, ¿no? Aquí sabemos que hay un jugo ácido, pero muy ácido, como está ardiendo, como lava. Entonces cuando se abre la puertita para que entre hacia el intestino delgado, imagínense como que esta lava empieza a tocar el intestino delgado, el duodeno. Entonces como que despierta porque siente algo pues muy caliente, muy ácido. Entonces la presencia de ácido en la porción proximal del intestino va a ocasionar este reflejo enterogástrico. Y además como que el intestino delgado pues está dormidito, pero ya cuando empieza a escuchar mucho ruido de que empiezan a llegar todas las proteínas ya degradadas o que empieza a haber irritación en la mucosa, pues se va a activar este reflejo enterogástrico. Entonces, el reflejo enterogástrico es literalmente como la primera parte del intestino delgado se despierta y dice, ya va a llegar todo el producto del estómago y este viene muy ácido, nosotros tenemos que neutralizarlo porque si no nos vamos a chamuscar aquí. Por eso, la inhibición de la secreción durante la fase gástrica por el quimo en el intestino delgado se va a afectar por estos dos efectos. El reflejo enterogástrico y también de las hormonas. La presencia de quimo en la porción proximal del intestino delgado hace que se liberen pues muchas hormonas intestinales, porque nuevamente se está levantando, se está despertando el intestino delgado. La secretina y el péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa, son los que van a contribuir en esta inhibición. Entonces va a ser mi secretina. Y mi péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Así que, ¿qué es lo que me tengo que quedar con esta diapositiva? Que la secreción gástrica son tres fases. La cefálica, que es cuando nosotros olemos la comida, empezamos a pensar en ella y ya como que se nos hace agua a la boca, ¿no? Como que hasta ya tenemos más hambre, ya queremos comer. Esa es la fase cefálica. La fase gástrica es cuando literalmente ya viene todo el alimento hacia el estómago. Y la fase intestinal es cuando se va a ir, como su nombre dice, hacia todo el intestino delgado y pues
aquí se tiene que despertar el intestino delgado porque estaba dormidito. ¿Quién lo va a despertar? Pues todo este ácido que va a llegar, todos los productos ya de digestión y la irritación en su mucosa. Bueno, pasamos ahora a la secreción pancreática. Los ácidos pancreáticos van a secretar enzimas digestivas. De estas enzimas, las más importantes son las que tenemos aquí, la tripsina, la quimiotripsina y las carboxipolipeptidasas. Pero estas, y también muy importante, es que se tienen que secretar en su forma inactiva, en su forma apagada. ¿Cuál es la forma apagada de la tripsina? Es tripsinógeno. ¿Cuál es la forma apagada de la, de la quimotripsina? El quimotripsinógeno. ¿Y cuál es la forma apagada de la carboxipolipeptidasa? La procarboxipolipeptidasa. O sea, el nombre más largo es el que está indicando que es la enzima inactivada. ¿Okay? ¿Y por qué las tenemos que lanzar inactivadas? Porque como ellas, pues sabemos que estamos hablando del páncreas. Sabemos que el páncreas y el duodeno están como que íntimamente correlacionados. ¿Ok? Y además de eso, el páncreas es un órgano muy especial, muy quisquilloso. ¿Ok? Y estas enzimas son como Pac-Man, o sea, quieren comer, quieren degradar todo lo que ven a su paso. Y obviamente que las tenemos que tener bien activas, bien participativas, cuando pues ya se estén enfrentando a todo el quimo que viene del estómago y luego va al duodeno. Ahí es donde las queremos bien activas a ellas. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si se activan cuando están dentro de mi páncreas? Pues obviamente imagínense como que se empiezan a comer todo lo que está alrededor de ella. ¿Ok? O sea, es una forma chusca de decirlo. Pero en la secreción pancreática todas las enzimas tienen que estar apagadas para que se activen o ya empiecen a ser participativas cuando ya están en el lumen, cuando ya se encuentran pues por este rumbo. Ahí ya es cuando las necesitamos activas porque ahí van a participar en el proceso digestivo. Pero mientras tanto, en las células como tal, en todo esto, ahí tienen que estar apagadas. Porque aquí no tienen que degradar a nadie. Bueno, la enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono la vamos a conocer como la amilasa pancreática. Recuerden que todo lo que termine en asa, pues es una enzima, ¿no? Algo que va a degradar. Y amilasa me suena a almidón, entonces ese es un hidrato de carbono. La principal enzima para la digestión de las grasas va a ser la lipasa pancreática. ¿Sí? Esta lipasa pancreática me va a hidrolizar los triglicéridos hacia unos ácidos grasos más sencillitos, como un monoglicérido. Pero no nada más va a ser la única que va a participar en las grasas, porque también vamos a tener a la colesterol esterasa. ¿Y la colesterol esterasa qué va a hacer? Pues me suena algo del colesterol. Ah, pues ella va a hacer la hidrólisis de los ésteres de colesterol. Y si me piden que describa la función de la fosfolipasa, ¿qué voy a decir? Ah, pues fosfolipasa termina en asa, es una enzima. Fosfolí, pues me suena a fosfolípidos o algo así por el estilo. Ah, entonces, la fosfolipasa, pues es la que se encarga de la degradación de los fosfolípidos. ¿Sí? Los mismos nombres nos dicen mucho. Las células epiteliales de los conductillos y de los conductos van a secretar iones bicarbonato y agua. Si recuerdan de esta imagen, tenemos acá arribita que el estómago y el duodeno, vamos a recordar esta imagen chusca, ¿no? O sea, aquí todo esto está muy ácido, es una lava ardiente.
Cuando se va a encontrar en la parte proximal del intestino delgado, o sea, el duodeno, pues toda esta lava va a empezar a quemar a mi pobre duodeno. Y él es muy sensible. Entonces necesitamos nosotros tener, no sé, como grandes botes de agua, extintores, para poder acabar con esta lava que es muy ácida. Entonces, ¿quién me va a proporcionar mis extintores? Pues va a ser justamente lo que habíamos hablado aquí, de los iones bicarbonato y el agua. Los iones bicarbonatos del jugo pancreático contribuyen a neutralizar el ácido que viene desde el estómago hasta el duodeno. Entonces, mi bicarbonato es mi extintor para que todo este ácido que viene del estómago no me empiece a quemar mi duodeno, porque si lo quema, pues ahí ya quedó. Eso ténganlo como que en mente, ¿no? Esta parte. Por otro lado, la aceticolina, la colecistocinina y la secretina son las que estimulan la secreción pancreática. Son como que las que les va a tronar los dedos para que el páncreas empiece a secretar todas sus enzimas digestivas. Más que nada, la acetilcolina es la más mandona. Pues la ponemos en primer lugar. Ya que la colecistocinina, ella se va a secretar por la mucosa duodenal y yeyunal. Y la secretina se secreta por la mucosa también duodenal y yeyunal, ¿no? Pero pues la acetilcolina es la más mandona de todas. ¿Okay? Bueno, la secreción pancreática ocurre en 3 fases, obviamente como la gástrica, ¿no? Cefálica, gástrica e intestinal, pues aquí también tenemos 3 fases, cefálica, gástrica e intestinal. Y de la fase cefálica, las señales nerviosas que producen la secreción gástrica, pues también nos ayuda a la liberación de la acetilcolina en el páncreas. O sea que justamente lo que hizo que nosotros iniciáramos nuestra fase gástrica, que fue el ver los alimentos, el olerlos, el pensar en ellos, pues también me está ayudando a que inicie la secreción pancreática. Entonces, todo este mundo imaginario de alimentos que tengo en mi cabeza y que veo yo los platos de comer así exquisitos, pues hace que la acetilcolina se despierte y va a decir, me toca mandar para que empiece la secreción pancreática, porque desde allá arriba me están diciendo que ya la persona va a comer, ya va a empezar todo el proceso digestivo, así que hay que estar bien activos todos. Así que les voy a ordenar a todos ustedes que empiecen a secretar sus enzimas y así sucesivamente. Eso es la fase cefálica. La fase gástrica, pues ya es toda la secreción enzimática postprandial, o sea, lo que ocurre después de comer. Y la fase intestinal, cuando el quimo entra en el intestino delgado, las secreciones pancreáticas pues se van a tornar más abundantes porque ya es el momento de actuar. Y pues son pues ya las que hemos venido mencionando. Y nuevamente, la secretina estimula la secreción de bicarbonato que neutraliza este quimoácido. Por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Y la colecistocinina estimula la secreción enzimática del páncreas. Ya que cuando nosotros detectamos alimentos, o más bien, la porción proximal del intestino delgado detecta estos alimentos, se va a liberar esta, que es la colecistocinina, que proviene de las células I, que están en la mucosa del duodeno, yeyuno y en la parte proximal del ilio. Ella se empieza a activar por el mismo hecho de que ya tenemos productos de la digestión parcial de las proteínas, como cuando las proteínas se empiezan a degradar poco a poco, pues las células I liberan la colecistocinina estimula o le echa porras a la secreción enzimática del páncreas, porque pues ahora sí viene lo bueno, ya toda la digestión. Esto con la secreción pancreática. Luego viene lo de la secreción de bilis por el hígado,
La bilis pues es importante para la digestión y absorción de las grasas. Muy importante, absorción de las grasas. Y la eliminación de los productos de desecho por la sangre. Sobre la digestión y absorción de las grasas. Las sales biliares van a contribuir a la emulsificación de las grandes partículas de grasa. ¿Qué significa esto de emulsificación? Pues, o sea, literalmente imagínense una botella de pura, como si fuese grasa, como que la empiezan a agitar y se forman gotitas de grasa chiquitas. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ahorita las sales biliares, ¿no? Agitan como que la botella de grasa para que se formen partículas pequeñitas. ¿Sí? Y ya estas partículas pequeñitas, si nosotros vemos una partícula así grande de grasa y vemos una más chiquita, y luego tenemos aquí una enzima que va a degradarla, pues obviamente le va a ser más sencilla degradar esta, que esta, pues esta es todo un monstruo, ¿no? Entonces, la emulsificación pues me ayuda a que tenga yo partículas de grasa diminutas para que las enzimas pues las puedan cortar en cachitos más pequeños y así sucesivamente. Y sobre la eliminación de los productos de desecho, la bilis sirve como medio de excreción de algunos productos de desecho importantes de la sangre, principalmente la bilirrubina. ¿Okay? La bilirrubina, ¿qué es? Pues es un producto terminal de la destrucción de la hemoglobina. Por otro lado, algo que también podemos nosotros desechar, pues va a ser el exceso de colesterol sintetizado por los hepatocitos. La bilis se va a secretar en 2 etapas en el hígado. Bueno, de esto, la porción inicial de bilis se secreta por los hepatocitos y pues va a tener pues, mucha cantidad de ácidos biliares, colesterol y otros compuestos. Y si a esto le añadimos una solución acuosa de iones sodio y bicarbonato, pues se va a estimular más todo este proceso de secreción. Y por último tenemos que la bilis se concentra a nivel de la vesícula biliar en este pequeño órgano que parece una pera, ¿no? Aquí se va a concentrar. No porque se llame vesícula biliar ahí se va a producir la bilis, porque pues, a veces como que causa mucho conflicto esto, ¿no? O sea, la vesícula biliar es solamente el lugar donde la vamos a depositar, se va a concentrar, pero quien la está produciendo activamente pues es el hígado. Y la colecistocinina, que era la que teníamos aquí, también estimula la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Para que elimine todo el producto de bilis. Entonces, ¿qué es importante de la secreción de bilis? Pues que gracias a ella podemos digerir bien, sí, por así decirlo, las grasas. ¿Sí? La digestión y absorción de grasas se da gracias a ella. ¿Sí? Y pues también nos sirve para eliminar algunos productos de desecho. ¿Sí? Se va a producir a nivel del hígado y la vamos a almacenar en la vesícula biliar. La vesícula biliar va a apachurrar o va a contraer a nuestra pera. Bueno, quien la va a apachurrar o contraer, pues va a ser la colecistocinina. Después tenemos la secreción del intestino delgado. Aquí vamos a encontrar a las glándulas de Browner. Ellas van a secretar un moco alcalino al intestino delgado. Obviamente tiene que ser alcalino, no debe ser ácido, porque si no, se me va a chamuscar todo mi intestino delgado. La secreción de moco está estimulada, pues justamente por este estímulo táctil irritativo que va a recibir la propia mucosa. También va a ser estimulada por la parte vagal, por algunas hormonas como la secretina, excesivamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser quiénes son las responsables de la secreción del moco a nivel del intestino delgado? Pues que justamente por sus celulitas vaya pasando
todo así como que todo el quimo, la estimulación vagal, o sea, cuestiones del sistema nervioso, y también hormonales, que va a ser la secretina. El moco protege la pared duodenal de su digestión por el jugo gástrico, ya que estas glándulas de Browner van a responder muy rápido e intensamente a estos estímulos irritativos. Además de eso, pues la estimulación proporcionada por la secretina pues va a hacer que se empiece a liberar más iones bicarbonato. Entonces recuerden que el bicarbonato es mi extintor que yo voy a usar para bajarle un poco a o eliminar esta acidez. Sí, para neutralizar el ácido que entra en el duodeno. Las criptas de Leeuwenhoek van a secretar los jugos digestivos intestinales. Estas criptas las vamos a encontrar en las vellosidades intestinales. Bueno, están entre las vellosidades, perdón. Y la superficie intestinal de las criptas y de las vellosidades van a estar cubiertas por un epitelio que está compuesto por dos tipos de células, las células caliciformes y los enterocitos. Las células caliciformes van a secretar el moquito. ¿Y qué va a hacer el moco? Lubricación y protección. Es lo único que hace. Y luego los enterocitos, ellos van a segregar grandes cantidades de agua y electrolitos hacia las criptas. El enterocito va a reabsorber agua y electrolitos, junto con otros productos terminales de la digestión. Entonces, imagínense a un enterocito tomando mucha agua. Le gusta el agua y los electrolitos. Un enterocito reabsorbe agua y electrolitos. Y luego, ya por último, pasamos a la secreción de moco en el intestino grueso. ¿Por qué secreción de moco en el intestino grueso? Porque literalmente casi toda la secreción del intestino grueso es puro moco. Porque pues ya lo bueno, pues ya pasó. Lo bueno, lo mero mero, pues está aquí a nivel del intestino delgado, con el bilis, con el páncreas. Ellos hicieron toda la chamba, ¿no? Y pues perdón. Y el intestino grueso, pues nada más le queda protegerse más de lo que ya estaba. Entonces casi toda la secreción del intestino grueso es puro moquito. ¿Y qué va a hacer el moco? Pues va a proteger el intestino grueso frente a su excoriación, aporta el medio adherente a la materia fecal, o sea, con el moco es el pegamento, literalmente, protege la pared intestinal de la actividad bacteriana y confiere una barrera que impide el ataque de la pared intestinal por el ácido y otras sustancias nocivas. Y eso es lo único que va a hacer por parte del intestino grueso. Así que a manera de resumen de todo lo que hemos hablado, que es con lo que nos tenemos que quedar, que intestino grueso, puro moco. Intestino delgado, están las glándulas de Brunner, las criptas de Leeuwenhoek, ¿sí? Vamos a encontrar células califormes que van a secretar moco y los enterocitos. Un enterocito tomando su botella de agua y electrolit. Ella va a absorber agua y electrolitos y los productos que vienen de la digestión propiamente. La bilis me va a ayudar a la absorción de las grasas, digestión y absorción. Se va a producir a nivel del hígado, se concentra a nivel de la vesícula biliar. Quien va a contraer a mi vesícula biliar es la colecistocinina y además en la bilis se pueden eliminar productos de desecho. El páncreas tiene un buen de enzimas que nos ayuda para la digestión de proteínas, hidratos de carbono, grasas, ¿ok? Como lo que están más en abundancia son proteínas, pues obviamente aquí vamos a tener muchas enzimas, ¿no? Pero estas tienen que estar en forma inactivada y que no se me emocionen tanto dentro del páncreas, tienen que hacer lo que tienen que hacer afuera del páncreas. Entonces las tenemos que secretar en su forma inactiva.
¿Cómo sé cuando es algo inactivo o cuando es algo activo? Literalmente el nombre. Si el nombre está demasiado largo, eso es inactivo. ¿Sí? Y propiamente las enzimas, sus nombres me dicen qué es lo que están degradando. Si termina en asa, es una enzima. Y ya lo que sigue después del nombre, pues me está indicando que es amilasa, pues es algo del almidón, hidrato de carbono. La secreción pancreática se da en 3 fases. Y viene por el cerebro, cefálica, la gástrica y la intestinal. ¿Sí? Secretina, secreta, bicarbonato. El bicarbonato es mi extintor para poder bajarle un poco a esta acidez o eliminar, neutralizar la acidez que viene del estómago. ¿Sí? Colecistocinina me ayuda a la estimulación de la secreción enzimática del páncreas. ¿Sí? Pero pues también tenemos a la aceticolina, que es muy mandón, junto con la colecistocinina y la secretina, ¿no? Pero pues ella también muy mandona. Y de la secreción gástrica tenemos glándulas oxínticas y pilóricas. Las oxínticas se llevan el premio mayor porque son las que tienen más funciones. La acetilcolina, nuevamente aquí está mandándonos. Y la secreción gástrica son 3 fases. Algo que viene de tu cerebro, la gástrica, o sea, en el estómago propiamente dicho, y en el intestino. Obviamente, quien se va a llevar el premio mayor, pues es la gástrica. Pero, pues, como el estómago está muy ácido, es una lava, hay que neutralizarlo cuando llegue a mi duodeno, porque si no, ahí va a quedar el duodeno todo frito. ¿Cómo lo vamos a neutralizar? Pues tenemos el reflejo enterogástrico y las hormonas. Y por último, pues bueno, la secreción de la saliva. ¿Okay? ¿Qué iones o qué elementos tenemos en la saliva? Mucho potasio, mucho bicarbonato, poco sodio, poco cloro. También tenemos secreción serosa, tenemos la amilasa salival, que pues también tenemos amilasa pancreática, ¿no? Que es la que tenemos acá. Amilasa pancreática, tenemos 2 amilasas, la salival y la pancreática, que tienen la misma función, ¿no? Digerir los hidratos de carbono, solamente que una viene del páncreas y otra viene en la saliva, ¿no? Y también se secreta moco. En conclusión, ¿por qué necesitamos moco? Para lubricar y para proteger. Y en la secreción de la saliva está regulada por la parasimpática. El parasimpático aumenta la secreción y el simpático es tan simpático que me hace 2 cosas, me hace 2 favores, me la aumenta y me la disminuye. ¿Cómo inicia todo el proceso de secreción en el tracto digestivo? Porque literalmente está aquí tu celulita y pues por aquí va pasando pues todo el quimo. Este estímulo táctil es lo que le va a ocasionar que se empiece todo el proceso de digestión. La irritación química y la distensión, o sea, cuestiones ya nerviosas. En todo mi tracto digestivo tengo glándulas. ¿Y qué van a secretar? Enzimas, que es propiamente para la digestión, y el moco. Y, y pues eso sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene dudas? No. Dice Diana que sí, que la diferencia entre gastrina y la histamina. Mm, mm, mm. Ah, ya, ok. Am, sobre la gastrina e histamina. En cuanto a su función. Pues van a estar como que correlacionados, ya que van a tener efectos estimulantes en cuestión de, de las bombas.
Y pues la gastrina pues hace que el estómago empiece a liberar el ácido cuando empieza a digerir los alimentos. Y de la histamina pues también estimula a las células parietales para que secreten el ácido. O sea, están como que muy relacionadas una con la otra, porque hasta el final de cuentas ambas van a liberar, este, van a secretar el ácido. Igual forma, o sea, para inhibirlas es con un mismo producto que es la galanina, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, la galanina inhibe la vía de la gastrina y la histamina, correlacionados. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, si no, pues ya sería todo, sería nuestra última sesión. Muchas gracias, Miriam, y ya les estaré avisando del repaso. Gracias y buenas noches. Descanse. Buenas noches, éxitos en sus exámenes.